Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a ver la teoría del tema 2, estudio del movimiento, en el que vamos a comentar 4 puntos. Vamos a empezar hablando sobre las magnitudes y unidades que vamos a utilizar en este tema para continuar hablando de una definición de movimiento. Después veremos tipos de movimientos, veremos 2 clasificaciones y en último lugar veremos las fórmulas que vamos a utilizar en los problemas y para ello vamos a estudiar 2 tipos de movimientos diferentes. Vamos a empezar por el primer punto, el de magnitudes y unidades, en el que vamos a ver las magnitudes y unidades que utilizaremos en este tema. Empezamos viendo el espacio recorrido o distancia. El espacio recorrido o la distancia, el símbolo que vamos a utilizar es la E. También vamos a utilizar, bueno, nosotros no, pero en los libros de física y sobre todo en los cursos siguientes se utiliza la X cuando el movimiento es horizontal. Utilizamos también la Y cuando el movimiento es vertical y también en alguna ocasión utilizamos la H cuando estamos hablando de altura. Nosotros en este tema, por norma general, vamos a utilizar la E de espacio. ¿Qué unidad utilizamos? Utilizaremos el metro. Después, la segunda magnitud que utilizamos es el tiempo. El tiempo que utiliza un cuerpo en desplazarse de un punto a otro. El símbolo que utilizaremos será la T y las unidades con las que se medirá el tiempo será segundos. La tercera magnitud que vamos a utilizar es la velocidad, pero vamos a ver que hay 2 tipos de movimiento. Un movimiento en el que la velocidad será constante y a esa velocidad la vamos a llamar velocidad media. El símbolo que vamos a utilizar es V y una M, V sub M, velocidad media. Esto cuando la velocidad es constante. El segundo tipo de movimiento va a ser cuando la velocidad va a cambiar y entonces hay una velocidad inicial diferente a la velocidad final. Por eso, en lugar de utilizar velocidad media, utilizamos velocidad inicial y velocidad final. ¿Qué símbolos vamos a utilizar? Pues en algunos lugares utilizan V0, V1, V2. Para simplificarlo, utilizaremos una I para indicar que es inicial y utilizaremos una F para indicar que es final. VI, velocidad inicial, VF, velocidad final. ¿Y con qué unidades se mide la velocidad? Con metros por segundo. También podréis pensar, bueno, se miden en kilómetros por hora. Sí, pero el sistema internacional indica que las unidades van a ser metros por segundo. En algún problema vamos a utilizar kilómetro, vamos a utilizar hora, sobre todo cuando las cantidades van a ser muy grandes. Pero por norma general, metros por segundo. Y en último lugar, la cuarta magnitud que vamos a utilizar en este tema va a ser la aceleración. La aceleración solo va a aparecer en aquellos problemas en los que hay una velocidad inicial y una velocidad final diferente. Esa aceleración se va a representar con una A y las unidades van a ser metros por segundo al cuadrado. Puede resultar un poco extraño al principio ver que es metro por segundo al cuadrado, pero con un par de ejercicios que hagamos nos vamos a acostumbrar y no vamos a tener ningún problema. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son las 4 magnitudes que vamos a utilizar? Espacio, tiempo, velocidad media, velocidad inicial, final y la aceleración. El espacio, el símbolo la E, unidades metro. El tiempo, símbolo T, unidades segundo. Velocidad, V, y dependiendo de si es media, inicial o final, Vm, Vi, Vf. Unidades, metros por segundo. Y la aceleración, utilizamos la A y metros por segundo al cuadrado. Vamos a pasar al segundo punto, definición de movimiento. Nada, muy simple. Definición de movimiento. ¿Qué es un movimiento? Más que decir qué es, expresamos cuándo hay movimiento. Hay movimiento cuando hay cambio de posición y cuando hay desplazamiento. Cada vez que un cuerpo se desplaza, hay movimiento. Cuando hay un cambio de posición, hay movimiento. ¿Y a qué llamamos reposo? ¿Cuándo un objeto está en reposo? Cuando hay ausencia de movimiento.
aquí lo que quería hacer era eso, mover el coche para decir movimiento es cuando el coche se mueve. También hay movimiento, por ejemplo, haremos ejercicios en los que el movimiento será vertical cuando dejemos caer una piedra, por ejemplo, o también habrá movimiento cuando el objeto lo tiremos y se desplace. Nada, qué chula me ha quedado esta imagen, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente punto, que son los tipos de movimiento. Para ver los tipos de movimiento, pues he hecho un esquema. ¿Tipos de movimiento? Pues primero vamos a ver los movimientos según la trayectoria que siguen y los vamos a llamar rectilíneos o curvilíneos. Rectilíneos cuando el movimiento es lineal, en línea recta, y curvilíneos cuando el movimiento es lineal, circular, ¿vale? Tiene un movimiento circular, curvo, por ejemplo, el movimiento que hace la Luna alrededor de la Tierra. Esa sería la primera clasificación, tipos de movimiento según la trayectoria que sigue, rectilíneos y curvilíneos. La segunda clasificación, pues vamos a clasificar los movimientos según la velocidad. En primer lugar, según la velocidad, vamos a decir que el movimiento está en reposo, el cuerpo, está en reposo. ¿Qué significa en reposo? Que no hay velocidad, la velocidad es cero. Cuando en un problema nos dicen que un objeto está en reposo, es lo mismo que decir que no tiene velocidad. Puede ocurrir que el movimiento sea uniforme. ¿Qué significa que es uniforme? Que siempre va a tener la misma velocidad. Va a tener velocidad constante. Y el tercer movimiento, según la velocidad, tenemos uniformemente acelerado. ¿Cuándo vamos a decir que un movimiento es uniformemente acelerado? Cuando la velocidad cambia. Si la velocidad cambia, significa que hay aceleración. Si la velocidad aumenta, es que el cuerpo está acelerando. Si la velocidad disminuye, es que el cuerpo está frenando. Y esa es, en líneas generales, no sale el esquema entero. De todas maneras, después voy a dejar este esquema para que os lo podáis descargar. Y nada, en líneas generales, este sería el punto 2, tipos de movimiento, en el que hemos hecho una clasificación según la trayectoria que siguen y según la velocidad. Según la trayectoria, rectilíneos, curvilíneos. Según la velocidad, en reposo, uniforme o uniformemente acelerado. Y bien, vamos a pasar al último punto, que es el más importante, en el que vamos a analizar dos movimientos y hay que aprenderse las fórmulas que vamos a utilizar. Vamos a empezar por el primer movimiento, el movimiento rectilíneo uniforme. Como es bastante largo el nombre, es más común utilizar las siglas. De manera que en lugar de decir movimiento rectilíneo uniforme, en los ejercicios podremos decir un MRU. ¿Qué significa movimiento rectilíneo uniforme? ¿Qué significa MRU? Pues lo dicen las palabras. Movimiento, que hay movimiento. Rectilíneo, ese movimiento es en línea recta. Y uniforme, significa que tiene la misma velocidad. No hay aceleración. ¿Qué fórmulas hay que aprenderse? En realidad solo es una fórmula. Esa fórmula la podemos manipular y la podemos transformar en tres diferentes, pero es la misma fórmula. En estos ejercicios o en este tipo de movimiento hemos comentado que la velocidad no cambia. Por lo tanto, vamos a hablar de velocidad media. La velocidad media se va a calcular como el espacio partido tiempo. Es la misma fórmula. Si en lugar de preguntarnos por la velocidad nos preguntan por el espacio, utilizaremos la fórmula espacio es igual a velocidad media por tiempo. Fijaros que es la misma fórmula, solo que hemos modificado de posición las variables. Si nos preguntaran por el tiempo, calcula el tiempo sabiendo el espacio que ha recorrido y sabiendo la velocidad que tiene el cuerpo. Pues la fórmula es tiempo
es igual a espacio partido velocidad media. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de un problema con movimiento rectilíneo uniforme, estas son las tres fórmulas que hay que aprenderse y las tres fórmulas que hay que aplicar dependiendo de si nos preguntan por la velocidad, nos preguntan por el espacio o nos preguntan por el tiempo. No son difíciles, pero ojo, cuidado. Vamos a ver. Ojo, cuidado, porque ahora nos vamos a el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Las siglas que vamos a utilizar es MRUA, la A de acelerado, y vamos a utilizar mejor MRUA que toda la palabrota movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Pues es aquel movimiento en el que se realiza en línea recta, en el que la velocidad cambia y sí hay aceleración. ¿Qué fórmulas hay que utilizar? Pues esto se complica, porque en realidad son dos fórmulas que manipulándolas aparecen las otras. Hay que aprenderse como mínimo dos fórmulas y luego hay que aprenderse en total, pues son, no sé si son 4 o 5, ahora la repasaré. La primera fórmula que hay que aprenderse, la fórmula de la aceleración. ¿Qué pasa cuando nos preguntan por la aceleración? Imagínate un problema que diga, un coche que está quieto, acelera y después de 5 segundos alcanza 50 km por hora. Pues nos van a preguntar por la aceleración. Fijaros que para calcular la aceleración necesitamos la velocidad final, la velocidad que tiene al final, yo he comentado 50 km por hora, necesitamos saber la velocidad inicial, yo he comentado que estaba quieto, en reposo, y necesitamos saber el tiempo. He comentado, por ejemplo, 5 segundos. Con esas tres variables podemos calcular la aceleración. Mucho cuidado con las unidades, porque las unidades que se utilizan son metros partido por segundo al cuadrado. La segunda fórmula que hay que aprenderse es la fórmula del tiempo. Cuando nos digan ¿cuánto tiempo ha tardado un coche en pasar de 50 km por hora? De 0 km por hora a 50 km por hora si su aceleración ha sido de 2 metros por segundo al cuadrado, por ejemplo. Pues habría que calcularlo aplicando esta fórmula. Tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido por la aceleración. Es más difícil lo que sería la fórmula que utilizarla, porque luego sustituimos los valores y calculamos, nos ayudamos de la calculadora si hace falta, y calcularíamos el tiempo. El tiempo se va a calcular en segundos, no os olvidéis de poner las unidades, segundos. Pasamos a la siguiente fórmula, que es la de velocidad final. Si en algún ejercicio nos dicen, por ejemplo, un coche que está en reposo y después de 10 segundos acelerando a 2 metros por segundo al cuadrado, nos han dicho el tiempo, nos han dicho la aceleración y nos han dicho que estaba quieto, velocidad inicial. Y nos preguntan qué velocidad tendrá al final, pues la fórmula es la siguiente. Velocidad final es igual a la velocidad que tiene al principio más la aceleración por el tiempo. Lo mismo que antes, la fórmula parece complicada, pero luego se utiliza sustituyendo los valores que tengamos, calculando, nos ayudamos de la calculadora si hace falta y nos da el resultado de velocidad final. Las unidades, la velocidad son en metros por segundo. En algún problema tendremos que poner kilómetros, tendremos que poner hora, utilizando los factores de conversión que aprendimos en el tema anterior, no será difícil realizar la conversión. Y bueno, y nos queda la última fórmula que hay que aprenderse. Esta es diferente a las dos anteriores. En realidad aparece por ahí porque se puede sustituir y nos podría aparecer, sobre todo si hemos aprendido a realizar integrales o derivadas, pues esta fórmula se podría deducir, pero con nuestro nivel de secundaria pues hay que aprendérsela de memoria. El espacio, la distancia recorrida, el espacio de distancia de recorrida es igual a la velocidad inicial por el tiempo, luego hay que sumar un medio por la aceleración
por el tiempo al cuadrado. La fórmula hay que aprendérsela de memoria. Puede resultar complicado como con todas las anteriores y lo único que haremos será sustituir los valores que nos dé el problema y una vez hemos calculado, no olvidemos poner las unidades finales, las unidades del espacio, que son metro. Muy bien. Mirándolo con un esquema, por ejemplo, nuestro problema, si fuera un problema de MRUA, haríamos un esquema de este estilo. Un esquema en el que el cuerpo, al principio, tiene una velocidad inicial. Después dibujaríamos el cuerpo en el punto final y indicaríamos qué velocidad final tiene. Podríamos escribir también el tiempo que ha tardado en llegar desde el punto inicial hasta el punto final y también dibujaríamos qué espacio recorrido ha realizado ese objeto. Después, en estos problemas también aparece la cuarta magnitud, que es la aceleración, y también habría que dibujarla de alguna manera. Entonces, estos problemas van a constar en que nos van a preguntar por una de las 4 magnitudes, por el tiempo, aceleración, velocidad o espacio, y nos van a dar los otros valores. Y lo único que tendremos que hacer será poner la fórmula y sustituir por los valores que nos digan y calcularemos. Bien, llegado a este punto seguramente dices, Dios mío, qué complicado es. Pues vale, sí, puede ser un poquito complicado, pero sabes, yo te aconsejo que cojas tu libreta y una vez cojas tu libreta te hagas un esquema como este que os estoy enseñando. Un esquema en el que queda reflejado los dos tipos de movimiento y aquella magnitud por la que nos están preguntando y qué fórmula vamos a utilizar. Mirad, por ejemplo, yo lo tengo apuntado en la libreta y digo, a ver, voy a hacer un problema y en el problema me dice que es un coche que se mueve a velocidad constante. Pues automáticamente, si tiene velocidad constante, sé que es un movimiento rectilíneo uniforme y sé que voy a tener que utilizar una de estas 3 fórmulas. Si me pregunta, por ejemplo, por la distancia recorrida de ese coche, pues me vendría a la fórmula de distancia recorrida, espacio es igual a velocidad media por tiempo, la escribiría y resolvería el problema. Si, por ejemplo, vuelvo aquí, si por ejemplo me dice, un coche se mueve a velocidad constante y quiero calcular el tiempo que tarda en recorrer 5 kilómetros. Vale, me dicen velocidad constante. Vuelvo a decir, eso es un MRU, un movimiento rectilíneo uniforme. Como me están preguntando por el tiempo, pues esta sería la fórmula. T igual a E partido VM. Tiempo es igual a espacio partido velocidad media. Si por ejemplo es un problema en el que me dice una moto acelera, bueno, en el momento que veo que la palabra acelera, sé que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, un MRUA. Hay velocidad cambiante, la velocidad cambia, hay aceleración. Si por ejemplo me preguntan que calcule la distancia que recorre esa moto que está acelerando, me vendría a la distancia recorrida y escribiría en el problema la fórmula del espacio es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si, por ejemplo, el problema me dice un coche va a 60 km por hora y después de 20 segundos va a 80 km por hora. Mira, me han dicho 2 velocidades, me han dicho una velocidad inicial y una velocidad final. Por lo tanto, me están hablando de un movimiento uniformemente acelerado. Como si me preguntaran, por ejemplo, qué aceleración ha tenido ese vehículo, pues me vendría la aceleración y escribiría en el problema la fórmula de la aceleración. La aceleración es velocidad final menos velocidad inicial partido tiempo. Entonces, ¿qué os recomiendo? Que os escribáis en la libreta un esquema en el que aparezcan los 2 tipos de movimiento y todas las magnitudes con todas las fórmulas y de esa manera
vais a cambiar vuestra cara de susto por cara de sonrisa porque vais a dominar los problemas de movimiento. Y nada más, espero haberos ayudado, espero haberos aclarado un poquito más este tema y nos vemos en los siguientes vídeos que hagamos resolviendo los problemas del tema. Un saludo.